Buenos días, ¿cómo se encuentran mis amigos? Hoy, martes 16 de agosto, en una transmisión más de su programa, su entrega en el parque con Ricaurte. Aquí estamos en el parque, con una bella cancha sintética de fulbito que se encuentra en este hermoso parque en el cual hacemos nuestros ejercicios todas las mañanas. Y usted va a ver, mire la belleza de la vegetación de nuestro parque Omar en San Francisco, en la ciudad de Panamá. En esta entrega vamos a hablar un poco de hablar en público, una materia indispensable para un networker. Toda persona que se mete en este tipo de negocios tiene que estar consciente de esa gran responsabilidad que le va a tocar desarrollar esa habilidad de hablar en público con efectividad, productividad y eficacia. Y así se llama el libro de Camilo Cruz, que nos ayuda mucho con el tema de hablar en público. Y para hablar en público, definitivamente, el desarrollo de una red de mercadeo es ideal, porque lo primero que por lo cual la gente no habla en público es por miedo. Es por el miedo que surge de los problemas de autoestima de la persona. La gente siempre se atemoriza con respecto al qué dirán, al cómo me verán, al equivocarme. Entonces nuestra sociedad ha estado penalizando y castigando a las personas por equivocarse. Kiyosaki, en su libro de Escuela de Negocios, nos habla un poco de ese tema, de cómo las redes de mercadeo son el sitio ideal para educarte, porque te permite y te estimula a que cometas errores, y muchos errores, no uno ni dos. Equivocarte va a ser parte importante de tu educación. Entonces, en la educación tradicional, cuando nos equivocamos, nos ponen oreja de burro, nos fracasan, ¿ves? Y eso va lesionando al ser humano. En la casa, cuando nos equivocamos, nos golpean a veces. En mi tiempo era correa, porque hacía algo que no debía hacer. Las equivocaciones muchas veces pues no son bien vistas por las personas, y entonces humillan, se ríen, se mofan de las personas cuando cometen errores, y esto va creando un resentimiento, y evitamos entonces ser ridiculizados, evitamos ser castigados, evitamos ser segregados, y por lo tanto tenemos miedo de equivocarnos al momento de pararnos a hablar con las personas. Todos esos son sentimientos que se van creando desde niño, después en la adolescencia. Y usted ve como uno en la escuela, cuando te piden una declamación o una poesía, uno se la aprende solito, y en la casa a veces uno la dice, pero ya cuando te toca pararte ante un público, wow, el miedo escénico te acompaña, y entonces se te empieza a nublar todo y empiezas a tener problemas para poder tomar mi nutrijugo. Estoy aquí en el parque con Ricaurte tomando mi nutrijugo y conversando con ustedes. Entonces, ¿cómo hay que trabajar mucho en el tema de autoestima para uno poder pararse con seguridad ante un público, entendiendo que no pasa nada? No va a pasar nada si tú elaboras un pensamiento, elaboras una idea, elaboras un conocimiento, se lo transmites a una persona. Pero para ir quitando el miedo, quitando esos problemas, que todo el sistema está diseñado para ir levantándote la autoestima, es importante que nosotros como líderes nunca regañemos, nunca critiquemos a nuestro líder, siempre estimulamos. Siempre en las redes de mercadeo, y lo que debe ser también en cualquier sitio, es que la persona hace lo que tú le estés pidiendo que haga, tú le estás modelando, y la persona lo empieza a hacer, y por supuesto que no lo va a hacer tan bien como es una llamada, ya sea hablar, ya sea presentar el plan.
Entonces usted lo felicita siempre, ponga atención, eso hágalo con sus hijos también. Felicítelo con sus empleados, si tiene colaboradores en su empresa, felicítelo, porque solamente el hecho de haberse atrevido e intentado ya requiere ya un esfuerzo, y entonces usted felicita a la persona efusivamente. Wow, lo hiciste bien, no te preocupes, mira que te felicito por haberlo hecho. Y luego entonces le dice, ok, vamos a ver los puntos que podemos mejorar. ¿Ves? Eso significa que lo hiciste bien, pero podemos mejorar. Esos son lenguajes que tenemos que utilizar para estimular a las personas. Entonces con esto, entonces uno va llevando a la persona a una conversación uno a uno, ya que la persona tenga el valor de darle el plan a otra persona. Y después ya en las casas, que es el escenario donde hay confianza, pues vamos trabajando para que la persona poco a poco pueda darnos partes del plan. Lo primero que el primer escenario que nosotros llevamos a la persona para aprender a hablar es que nos presente. Cuando él es anfitrión, él nos va a presentar, nos va a introducir en su casa ante las personas. Ya eso le va cobrando valor. ¿Ves? La persona está tímida, con ciertos temores, y entonces empieza a presentarte. Entonces, bueno, mira, háblales un poquito de por qué tú estás en esto, felicítalos por llegar a la casa y dile que lo vas a dejar con una persona que es de tu admiración y confianza por los resultados que tiene, por la trayectoria que tiene, edifica, y entonces me presentas y yo voy a dar el plan. Ya después que yo doy un plan, que le he dado la guía del éxito, que le he dado el video de cómo se da el plan, de que hemos discutido el plan, yo le doy otro plan, preséntame de nuevo y cuenta algo de tu historia. Y esa persona me vuelve a presentar, pero ahora cuando me presenta, habla un poquito de qué es lo que está pasando en su vida con este nuevo negocio. Ya lo pongo a hablar un poquito más. Y ya la tercera vez le digo, ok, mira, vamos a arrancar y tú vas a empezar a dar el plan. Tú vas a empezar a dar el plan, le vas a empezar a hablar a la gente de tu historia y la situación actual que está pasando el mundo, y que son cosas que tú sabes, que cada vez la vida está más cara, que los trabajos ya no están funcionando, que la jubilación se va a acabar. O sea, háblale de eso con toda la soltura, con confianza, por ejemplo aquí, de lo que está pasando en Panamá, y entonces cuando ya tú ves que llegaste a un punto que no lo dominas bien, me presenta. Y bueno, lo voy a dejar con el doctor Samaniego, que tiene más experiencia que yo, para que continúe dándoles y así lo voy llevando a la persona. En ese escenario de la casa lo voy preparando para que la persona empiece a hablar en público con 5 o 6 personas. Ya después él está preparado para un megaplan. Empiezo a prepararlo para que empiece a dar una reunión en casa completa, y después lo preparo para un megaplan, y después lo voy preparando para una reunión central. En las ciudades hay reuniones centrales grandes y hay unas reuniones centrales que son más pequeñas. Entonces a veces lo llevo a una reunión de las más pequeñas, donde no hay tanto público, donde hay 50, 30, 40, 50 personas, para yo después pasarlo a la reunión grande, donde hay 500, 600 personas, en nuestras reuniones aquí en Panamá. Y ya lo empiezo a preparar a dar talleres, y lo empiezo a preparar. Ahora, ¿qué es lo más importante en la preparación de un individuo? Primero que nada, pues la persona tiene que tener confianza en sí misma, debe tener una buena autoestima y debe dominar el tema en función que, o sea, el dominar el tema, la lectura, audio, preparar el tema te va a dar ciertos niveles de confianza para poder proyectar, porque lo más importante, hay 3 elementos cuando tú estás hablando en público que se toman en cuenta para que influyas en el público. El primero, el contenido. El segundo, el tono de voz. Y el tercero, tu lenguaje corporal o la postura. Entonces, pero ¿cuáles son los que influyen más en la persona? Bueno, los expertos dicen, y Camilo Cruz lo establece en su libro Cómo hablar en público con efectividad, productividad y eficacia, que el contenido, o sea, lo que estás diciendo, solamente influye un 7% en el público. Imagínate tú
que la gente a veces, no, que no se da el plan, que no. Hermano, lo importante, o sea, el contenido no va a ser lo que la persona va a tomar en cuenta para que tu mensaje le influya. El tono de voz influye aproximadamente un 37-38% en la influencia del individuo. Por eso es que usted va a notar, usted tiene que hacer las entonaciones respectivas. Cuando usted mantiene un tono de voz plano, que es el mismo tono de voz durante toda su conferencia, la gente se le va a dormir. Usted mismo va a provocar esa sensación de aburrimiento y adormecimiento de la gente. Y para que vean lo que es el tono, ustedes que usted va al cine, y en el cine lo que hacen jugar es con los sonidos. Tan, 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 tan. Todos esos son sonidos que te van poniendo en ascuas y que te van emocionando y tal, son los tonos. Entonces eso uno lo hace con la voz. Ve, usted puede bajar la voz para llamar la atención. Fíjate lo interesante, tú vas hablando en tu conferencia y tú dices, presten atención a lo que les voy a decir. O sea, bajaste el tono y la gente pone una atención especial en lo que estás diciendo. Ve, entonces, y lo otro es ir levantando el tono de voz cuando quieres causar emoción o cuando quieres enfatizar en algo. ¡Pum! Ve, levantas el tono de voz y a veces incrementas incluso en la emoción y la velocidad. Mire, los expertos hablando en público que a mí me cautiva, Johnny Aguilar y Ángel Molina, son unos maestros de este tema de que, o sea, no, sin gritería, pero estamos hablando de ir subiendo el tono de voz y la velocidad para causar ese efecto en los momentos que tú quieres enfatizar, donde tú ves que el público empieza a enervarse y empieza a levantarse, a aplaudir. ¿Ves? Ahí hay es un efecto que se causa de aumento y después tú ves que vuelve y Ángel Molina es un experto que a veces nos pone en una conferencia 3-4 veces durante la conferencia, hace este efecto y después lo baja. Y tú ves que a veces él utiliza, el pianista utiliza cierto grado de música para impactar. Eso es importantísimo. Entonces estamos hablando de 30 y pico % que va a influir en hablar en público lo que tú estás, o sea, el tono de voz que estás utilizando. Y lo otro que influye más que nada es tu postura. ¿Ves? La gente va a ver tus gesticulaciones, la gente va a ver tu cara, la gente va a ver tus expresiones, la gente va a ver tu torso, o sea, tus hombros, la forma en que te mueves o en la forma en que te diriges a ellos con seguridad, con confianza. Eso es lo que la gente va a percibir por eso que más del 90% del mensaje van a estar influenciados en tu postura y el tono de voz. Entonces es una cuestión mira, a veces la persona, mira, ¿qué hacen los políticos? Nos hablan tonterías con seguridad y buen tono de voz. Y entonces la gente les aplaude y les cree, porque están hablando babosada. O sea, el contenido no es coherente, el contenido no es ni real. Pero entonces, como usan una buena postura y una buena entonación, entonces cautivan a las masas. Pon atención. Ahora imagínate hacer lo mismo con una buena postura y una buena entonación, pero con un contenido adecuado. Entonces tú estás hablando de llegar a impactar. ¿Me explico? Entonces es importante que utilices a tu favor los elementos de hablar en público. Ahora, como hablábamos ayer de lo que es visual, auditivo y kinestésico, entonces tú debes de elaborar. Mira, yo veo que la gente usa mucha ayuda audiovisual, pero que escriben un montón de letras. Hermano, mire, yo no, o sea, si tú me estás hablando, ¿para qué me vas a poner a leer tanto? Usted utilice
más ayuda visual, busque dibujos, busque fotos, busque cosas y puntualice en sus láminas, o sea, elabore el mensaje. Yo por lo general no puedo usar mucho las diapositivas que alguien me presta o me pone. Yo elaboro mi mensaje y yo mismo elaboro mis láminas ilustrativas y me hago mi PowerPoint, porque yo sé lo que quiero transmitir y entonces yo voy buscando en Google, yo me meto en Google, voy buscando lo que yo quiero y pongo imágenes y voy creando imágenes que con ejemplos y cosas que refresquen o visualicen lo que yo estoy. Entonces yo soy el que explico, me explico, yo soy el que explico y las figuras me ayudan a mí en un fondo para que la gente pueda ver lo que yo quiero decir. O sea, es lo que yo hago para preparar un mensaje. Yo mismo hago mi propia transparencia. Y entonces, pongo 2, 3 puntos para recordar el hilo de lo que yo quiero decir, pero yo desarrollo. Eso de poner todo lo que tú vas a decir escrito no es estratégico. Entonces la gente quiere copiar todo y no están poniéndote atención a lo que tú estás hablando. Entonces tienes que tratar de cautivar a la persona con la explicación y utilizar que que la pantalla no sea el foco de atención, que sea tú, tu discurso, tu postura y que eso sea una ayuda visual. ¿Me estoy explicando? Entonces, otra cosa importante es tener en mente siempre lo que hablábamos ayer un poco, la empatía. Al momento de yo preparar un taller o una presentación, yo pienso en el auditorio, pienso en a quiénes me voy a enfrentar. ¿Me explico? Y entonces trato de elaborar un mensaje pensando de acuerdo al escenario donde voy a estar y trato de llevarlo a un nivel como de los que menos preparación tienen para el entendimiento. O sea, llevo el mensaje lo más simple y sencillo posible, de tal manera que un niño me pueda entender, que una persona sin mucha educación me pueda entender, porque así, si hay gente preparada, por supuesto que me van a entender. Pero si yo elaboro el mensaje para las personas muy preparadas y muy eruditas, entonces la gente que esté ahí, y te acuerdas que estamos en una red de mercadeo, en la red de mercadeo entra muchísima gente y en su mayoría entra mucha gente a veces sin preparaciones previas. Entonces uno tiene que trabajar con esas personas, porque si te logra entender el que menos preparado está, te va a entender el que más preparado está. Claro, hay veces que hay que satisfacer la demanda de cierto núcleo de personas. Entonces uno va combinando, porque también eso te va creando credibilidad. Si tú eres un médico, la gente va a esperar de ti ciertos momentos que haga una explicación un poquito mayor sobre el tema científico y sobre todo si hay médicos, pero no te puedes ir por esa línea. Tienes que llevarlo a lo simple y en algunos momentos que ellos también se den cuenta de que tú eres científico y que lo puedes manejar. En el mundo empresarial es lo mismo. O sea, tienes que llevar el mensaje simple, pero en ocasiones también debes combinarlo con ciertos elementos de precisión que le indiquen a la persona que tú sabes del tema económico que estás hablando y lo haces con estadísticas, lo haces con números, lo haces con cosas que están sucediendo y con un lenguaje. Por eso que hay que leer mucho, porque la lectura lo que te va dando es lenguaje. El escuchar audio lo que te va dando es lenguaje. O sea, usted se ha dado cuenta que a veces usted escucha audio y cuando tú vas a hablar, estás repitiendo lo que está en el audio y no te lo aprendiste porque quedó en tu subconsciente y a veces hasta estás usando el mismo, ¿cómo se llama? El acento del país, de puertorriqueño, venezolano, mexicano, porque ya estás oyendo y se te pega hasta el mismo acento. Todo eso, sí, todo eso es porque nosotros nos la pasamos llenando el cerebro de información que aunque tú no lo creas, está en tu subconsciente. Y en el momento menos esperado, tú vas a utilizar todo ese recurso para hablar. Para hablar tienes que tener mucho vocabulario, o sea, lectura y audio, para poder entonces desarrollar un vocabulario.
Y otro aspecto importante del hablar en público es la dramatización, el poder hacer ejemplos, sube el público a la tarima, o sea, haz un ejemplo vivo de las cosas, dramatiza, o sea, saca el pote de producto o los pasajes de avión, o sea, cosas que Juan Vargas es máster en lo que es la dramatización en escenario, ¿ves? Se quita la camisa, enseña los cuadros y todo, porque eso es dramatización, eso también queda mucho impactado en la mente de las personas que van a una presentación en público. Recuerda, cuenta historias, pon muchos ejemplos. Eso queda más las historias y los ejemplos que algo muy técnico. O sea, tienes que, ahora, importante que involucres al público con ciertas preguntas, que tengas respuestas cerradas y rápidas y te enfoca. Mira, una técnica que yo utilizo para mantener mi energía y mi emoción cuando estoy hablando en público es, me concentro a veces en las personas que están más emocionadas y los voy tomando como ejemplo y eso me va dinamizando. A veces hacemos lo contrario. El más aburrido, queremos animarlo y queremos sacarlo del aburrimiento y queremos sacar el negativo. Entonces eso te resta energía. Tienes que tomar a la gente que está saltando, que está entusiasmada, que tú le ves los ojos brillantes y los pones como ejemplo para que esa persona te ayude a animar al público y eso te va dando energía a tu presentación. Otro aspecto importante en la presentación es el tiempo. Tienes que saber medirte en el tiempo para no alargarte mucho, porque dice que donde la nalga ya no se siente, el cerebro deja de pensar. Entonces tú tienes que saber esos temas del tiempo y tienes que estar pendientes del público. Tú no puedes solamente hablar sin estar fijándote en el público, sus reacciones. O sea, tienes que ponerlo en la punta de la silla, tienes que tenerlo levantándose a cada rato, aplaudiendo, riéndose. O sea, en medio de una presentación siempre hay momentos en que tú tienes que tener cosas jocosas para que la gente se ría. Al reírse la gente se mueve, oxigena el cerebro, se relaja y está preparado para unos 15 minutos más de conferencia. Entonces tú tienes que estar y llevar en tu presentación la presentación y momentos de relajación, presentación y momentos de relajación, y tienes que estar pendiente cuando el público empieza a moverse, a incomodarse o a pararse. Eso quiere decir que ya tienes que terminar. Ya puede haber hambre en la gente, porque a veces nos tocan unos horarios donde ya la hora de comida son difíciles. Imagínate cuando nos toca después de la comida, es peor, porque la gente viene ya con sueño y todo está frío. O sea, nos va a tocar momentos de abrir eventos, de cerrar eventos, o de que nos toque de último un evento largo. Todo eso tienes que tomarlo en cuenta en el momento de preparar tu discurso y tu presentación y adecuarla. Si tú tienes una presentación larga y tú ves que el programa se está alargando, entonces tú ya tienes que ir en tu mente a cortarlos. O sea, resumir lo que vas a decir, y le hablas con el comité organizador, le dices, ve acá, córtame, en vez de darme 40 minutos, dame 25, porque voy a hacer esto rápido, porque yo veo que la gente está cansada y la gente se quiere ir. Entonces es mejor que tú dejes un mensaje corto e impactante que un mensaje que cubras tu tema, pero que ya la gente te aburrida y se te vaya a ir. Entonces, ¿qué hacer? Hay técnicas que uno hace cuando uno quiere que la gente vuelva a poner atención. Cuando usted ve que el nivel eso se llama entropía, o sea, cuando la gente se empieza a mover y a distraer, entonces usted tiene que lanzar frases importantes, como, bueno, y para terminar, entonces usted ve que la gente estaba como moviéndose y parándose para ir por el baño, y de repente, ¡fu!, la gente se sienta nuevamente, porque ya dijiste que es para terminar. Bueno, y los últimos 5 minutos, ponga mucha atención, que es lo que en estos 5 últimos minutos voy a enfatizar, y la gente ya tiene una expectativa de que vas a terminar. Entonces son técnicas que tú tienes que estar pendiente en que estás hablando,
pero que también estás observando. Si está la gente aburrida, tienes que buscar la manera de cautivarlos y llamarles la atención. He visto en mi experiencia en esto, gente que se ve que el público está aburrido, que están viendo el reloj, que están chateando, tal, y no veo que el orador hace un esfuerzo y un cambio para poder llevar a la gente y meterla en el tema. Eso es un arte. Y todas esas cosas son parte de nuestro negocio, importantísima. ¿Quieres ser platino? Bueno, el platino Edras tiene que hablar en la convención, como platino ahora. Entonces, ¿cómo vas a llegar hasta allá si no estás preparado para hablar en público? Cuando llegues a diamante, vas a participar en una reunión central o de un rally, te van a reconocer. Cuando llegues a presidencial, ya tienes que hablar más. Cuando llegues a internacional, vas a ser llamado a muchas partes a dar tus presentaciones. Oro, ni se diga, ¿ves? Y platino. Entonces, es parte de tu responsabilidad empezar a estudiar el arte de hablar en público combinado con la comunicación, relaciones y la actitud. Ya llevamos 4 temas en estas entregas de En el Parque con Ricaurte. Hoy hablamos el tema de hablar en público como parte de, además de lo que hablamos ayer de la comunicación, y son puntos importantes que tú debes profundizar y practicar, que es lo que nos va a hacer expertos en esto. Ya lo demás, o sea, tú puedes leerte 20 libros sobre el tema, pero si no vas al campo y lo pones en práctica, eso es el doctor Nevares, las estrategias están dadas, pero la implementación a veces es la que falla. O sea, saber lo que tienes que hacer es importante, pero también es importante hacerlo e ir verificando y evaluando, mejorando, hacerlo, evaluando, mejorando, hacerlo, evaluando, mejorando. Así que ese fue el tema de hoy en el Parque con Ricaurte. Mañana no te pierdas la transmisión al mediodía de Un Cafecito con Carlitos, en una entrevista exclusiva con mi mentor, la persona que me entrenó desde el inicio en este negocio, Rani Marrero, el carpintero, Club del Millón, Diamante Oro, una persona que ha sido para mí el hombre sistema, el hombre que en sus inicios como pionero con el doctor Nevares, Juan Rosado, Rafaela, desde los primeros momentos en el año 2000 que arrancó lo que no había ni siquiera INT, era el esbozo del equipo que iba a causar el mayor impacto en lo que es un programa de educación para la formación de líderes empresariales a nivel mundial, que hoy se conoce como International Network Team. Bueno, uno de esos pioneros que creó este sistema y que lo ha implementado en personas como mi persona, en personas como Giovanni Perotti, en personas como Giancarlos Medina, Felipe Rivera, Hernán Santiago, o sea, un grupo de líderes que hemos sido producto de el modelaje que nos dio Rani Marrero desde que iniciamos este negocio. Y escuchar a la leyenda Rani Marrero y su proceso, yo no me lo puedo perder. Mañana al mediodía, hora de Puerto Rico, 12 del día, hora de Puerto Rico, Un Cafecito con Carlitos. Y como sabemos, pues los miércoles no hacemos transmisión En el Parque con Ricaurte para darle paso y concentración a ese cafecito con Carlitos. Mañana al mediodía, entrevista exclusiva con Rani Marrero desde su residencia en Corozal, Puerto Rico. Dios le bendiga a todos, saludos, le habla su servidor y amigo En el Parque con Ricaurte.